Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya En medio duda, de los retos de la vida, fe siempre en hay un camino que nos conduce a la calma y a la confianza. Hazme un Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, instrumento un de programa que tu nos invita a descubrir la paz, paz interior, construir relaciones más sanas y que mantener tu viva la esperanza. esperanza Les saluda por Joseph Mayorga y como cada doquier. semana también nos acompaña doña Aisha Donde González. haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender. Y qué bendición poder saludarles en el 20º programa de esta temporada de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Bueno, 20 programas ya en este 2026. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y esperemos que a ustedes, cada uno de ellos, les haya dejado alguna enseñanza importante como lo ha sido para nosotros, ¿verdad? Que compartimos con ustedes, pero también vamos aprendiendo, vamos tomando de la mano de sus santos y caminamos en nuestro día a día. Son esos compañeros de camino, como lo hemos dicho en programas anteriores. Y el próximo 29 de junio, la iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, unos santos muy importantes en mi vida personal. Dos hombres muy diferentes, dos historias completamente distintas y dos pilares fundamentales de nuestra fe. Es por eso que el programa de hoy vamos a dedicarlo a hacer un recorrido por la vida de estos dos grandes apóstoles. Y por supuesto que iniciamos el programa con una pregunta. ¿Creemos que Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestras debilidades? Porque si algo nos enseñan San Pedro y San Pablo es precisamente eso. Comencemos con San Pedro. Su nombre original era Simón. Era pescador, no era un sabio, no tenía un puesto importante, no era un líder religioso. Era un hombre sencillo que trabajaba junto al mar de Galilea. A lo mejor por eso nos resulta tan cercano, porque cuando leemos los evangelios encontramos a un Pedro impulsivo, impaciente, que se equivoca, duda, que se asusta, que no hace pausas, que no tiene filtro, que habla antes de pensar, que incluso hasta podría considerarse que su trato era un poco tosco. O sea, algo así como que esas habilidades interpersonales y todo eso que le piden a uno hoy en día como requisito, no tenía nada de eso. Y a pesar de todos esos defectos de carácter, aún así Jesús lo eligió. No porque fuera perfecto, sino porque tenía un corazón dispuesto. Y porque, por supuesto, que nuestro Señor sabía lo que a futuro llegaría a significar para la Iglesia Universal. Bueno, y quizá por eso, doña Icha y amigos oyentes, Pedro resulta tan cercano, ¿verdad? Para nosotros, porque cuando observamos a Pedro, encontramos a un hombre con virtudes, carácter fuerte, un hombre de familia, trabajador, pero también con limitaciones, un hombre capaz de hacer grandes profesiones de fe y al mismo tiempo sentir miedo como el pasaje de la profesión de fe de Pedro, justamente, ¿verdad? Un hombre que amaba profundamente a Jesús, pero que también se equivocó en momentos importantes. Y quizá esa sea una de las razones por la que Dios lo eligió, porque Pedro nos recuerda
que la santidad no consiste en no cometer errores. La santidad consiste en levantarse una y otra vez, en confiar en ese Dios que nos perdona, en ese Dios que nos tiende la mano cuando nos caemos y seguir caminando. Y esto me parece esperanzador para todos nosotros, porque significa que nuestras debilidades no tienen la última palabra, ni nuestros errores, ni nuestros miedos tienen la última palabra. Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él puede hacer cosas maravillosas, incluso con aquello que nosotros consideramos nuestras limitaciones. Lo hemos dicho en programas anteriores. ¿Cuántas veces decimos, no es que yo no sé hablar, es que yo no sé orar, es que a mí me da pánico escénico, es que yo no puedo salir a evangelizar, es que yo no puedo proclamar la palabra en la liturgia? Y nos quedamos en esas limitaciones. Y creo que Pedro es uno de los mejores ejemplos de que Dios no llama a los más perfectos, sino que perfecciona a quienes llama. Y precisamente, Joseph, hay una escena en la vida de Pedro que siempre ha tocado las fibras de mi corazón y de mi alma, y es una escena que todos conocemos y que nos describe el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33, cuando los discípulos estaban en la barca en medio del mar y aparece la tormenta. Narran las escrituras que el viento era fuerte, que las olas golpeaban la embarcación y que el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. Y en medio de aquella oscuridad vieron a Jesús, un Jesús que camina sobre las aguas. Y Pedro, con ese carácter impulsivo que lo caracterizaba, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y el maestro simplemente le extendió la mano y le dijo, ven. Entonces Pedro baja de la barca y comienza a caminar. Por unos instantes hizo algo que parecía imposible. Sin embargo, en el momento en que él deja de mirar a Jesús, comienza a darse cuenta del viento fuerte, del fuerte viento, de la tormenta, de las olas, siente miedo y comienza a hundirse. Y en ese momento él grita, Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano y lo sostiene. Bueno, y qué enseñanza tan actual podemos ver en este pasaje, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros también comenzamos proyectos. Y por supuesto que los encomendamos a Dios, ¿verdad? Esos proyectos, le decimos, Señor, en tus manos ponemos y empezamos un proyecto, emprendemos caminos y enfrentamos desafíos con mucha ilusión, ¿verdad? Incluso podemos pensar en el matrimonio, incluso todo un proyecto de vida. Empezamos un matrimonio y empezamos con aquella ilusión, un proyecto profesional, un proyecto laboral. Sin embargo, cuando aparecen los primeros problemas, las preocupaciones, los obstáculos, de pronto, por un momento, se nos van los ojos, ¿verdad? Y dejamos de ver a Dios y empezamos a mirar únicamente las dificultades. Es que qué difícil lidiar con la esposa, con el esposo. Yo no sabía que el matrimonio era así. Ay, es que este trabajo me cuesta porque yo no sabía que me iba a enfrentar con esto. Yo no sabía que me iba a encontrar con esta situación, con este personal. Y empezamos a hundirnos porque empezamos a ver las cosas que nos están quitando la paz quizá. Y la buena noticia es que, al igual que hizo con Pedro, desde nuestra fe estamos llamados a recordar que Jesús continúa tendiendo su mano hacia nosotros. Así es, Joseph. Y a propósito del matrimonio, hace unas pocas semanas, ¿verdad? Se casó una amiga, aquella historia que les conté de yo atravesándome en medio de la boda con el fotógrafo. Y justamente ellos hicieron unos votos muy hermosos. Y yo le decía, hace poco que me reuní con ella, yo tengo muy presente todo lo que ustedes dijeron. Y si algún día usted me viene a dar quejas de su esposo o su esposo me viene a dar quejas suyas, yo les voy a recordar esos votos.
que ustedes hicieron frente al altar. Así que, y ella dice, oh, estoy en problemas, porque si hay algo, que ahí ya tienes buena memoria, pero es parte de mantener esa mirada puesta en Dios. Y ellos como matrimonio tienen una particularidad que a pesar de ser tan jóvenes, siempre están cada jueves ante Jesús eucarístico ahí en el Santísimo. Y eso es algo que yo les digo que es un regalo maravilloso y una fortaleza inmensa en su matrimonio. Y que yo espero que ellos la continúen así como muchos matrimonios y personas y familias necesitan de esta práctica. Y volviendo a la historia, hay otro momento en la vida de San Pedro, esta vez en Cesarea de Filipo. Según nos comparte San Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 20, donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan a dar diferentes respuestas. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algún profeta. Jesús los escucha pacientemente como era su costumbre y luego les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que por supuesto Pedro inmediatamente responde, ¿verdad? Como ese chiquillo que levanta la mano de primero, porque yo tengo la respuesta, yo lo sé. Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Imaginen por un momento la profundidad de esa respuesta. San Pedro no estaba repitiendo algo que había escuchado, estaba expresando una convicción nacida en su corazón, fruto de ese encuentro personal y continuo que él tenía con Jesús. Y bueno, una de mis, eh, así como Doña Echa nos compartió su episodio favorito de San Pedro, eh, a mí también me impresiona mucho en Lucas 5:11, después de la pesca milagrosa, en ese primer encuentro de Jesús con Pedro, ¿verdad? En su labor, el Evangelio dice, cuando el Señor les dice, vengan, ¿verdad? Los haré pescadores de hombres, eh, el Evangelio dice, y dejándolo todo lo siguieron. ¿Qué vio Pedro en Jesús para dejarlo todo, ¿verdad? Porque deja todo y se va. Y a lo mejor esa pregunta también sigue vigente hoy, ¿verdad? No basta con saber quién es Jesús para otras personas. Y quizá doña Ichi y yo podemos venir aquí y de pronto hablarles de quién es la persona de Jesús y cómo ha transformado la vida de los santos, ¿verdad? La pregunta más importante aquí es, ¿quién es Jesús para nosotros? Para usted que me está escuchando, ¿quién es Jesús para usted? Hace algunos años atrás, no voy a decir que muchos para que no hagan cálculos, este, tuve una experiencia de formación en el Seminario Nacional acá en nuestro país y uno de los formadores, el que hoy es obispo de Cartago, justamente Monseñor Mario Quirós, me hacía esa pregunta. ¿Quién es Jesús en su vida? Imagínese, un joven adolescente de 17 años. ¿Quién es Jesús para usted? Me decía. Y yo creo que esa pregunta es vigente hoy y todos los días en nuestra vida, porque la fe comienza a transformarnos cuando deja de ejercer solamente una tradición, ¿verdad? Y se convierte más en esa experiencia personal. Hoy muchos protestantes hablan de que no hay religión, sino relación, ¿verdad? No dejan de tener razón en esa parte. A veces nos quedamos en los dogmas, nos quedamos en los rituales, nos quedamos en la fe, que es buena, que nos ayuda, pero eso nos debe llevar a ese encuentro personal con el Señor. Y gracias a Joseph por contarnos ese pedacito de su historia también. Y regresando a San Pedro, después de aquella confesión de fe, ¿verdad? De acuerdo con lo que leemos en Mateo 16, del 18 al 19, ocurre algo extraordinario. Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recordemos que San Pedro originalmente se llamaba Simón. Y en la tradición bíblica, cambiar el nombre de una persona significa confiarle una nueva misión. Entonces, no se trataba solo de un nombre diferente, sino de una nueva identidad, una nueva responsabilidad, una nueva forma de vivir.
Y Jesús estaba viendo en Pedro algo que quizá ni el propio Pedro era capaz de ver en ese momento. Y qué hermoso para todos los que nos escuchan también, porque muchas veces Dios también ve en nosotros capacidades. Él nos creó, Él nos formó, Él sabe nuestra capacidad, nuestros talentos, las posibilidades que nosotros quizá todavía no hemos descubierto. Recordemos el programa pasado cuando hablábamos de San Luis Gonzaga, que él traía podríamos pensar, una vida hecha, ¿verdad? Y, y sobre todo con el papá que quería que siguiera en ese ambiente, en esos títulos nobiliarios y todo. Y quizás San Luis Gonzaga fue descubriendo poco a poco. También nos puede pasar a nosotros hoy eh, esos talentos, esas posibilidades que todavía no hemos descubierto que hay en nosotros. Pedro seguía siendo impulsivo, continuaba cometiendo errores, teniendo miedos en algunas ocasiones, y aún así Jesús le confió una gran misión. Quizá Pedro en su momento no lo vio ni lo comprendió. Y esto nos permite recordar, amigos oyentes, que Dios no espera que usted sea perfecto, que usted sea perfecta para llamarnos. No, Él ya nos llamó y en la respuesta a ese llamado nos va ayudando todos los días a crecer, a ir moldeando esa impulsividad, esos defectos que quizá para los demás es defectos. Dios nos va a ir poco a poco moldeando en ese llamado. El llamado, ¿verdad? Porque Dios nos puede ayudar a servir en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro país, pero el llamado de Pedro iba a tener consecuencias a nivel mundial, solo que él no tenía ni la más remota idea de lo que iba a suceder. Pero bueno, si observamos estos tres momentos que acabamos de recordar, el caminar sobre las aguas, la profesión de fe, el cambio de nombre, bueno, y un cuarto con Joseph recordándonos lo de la pesca milagrosa, encontramos que San Pedro fue el hombre que caminó sobre las aguas, que tuvo miedo, que fue quien reconoció a Jesús como el Mesías. Y también fue el hombre al que Jesús llamó piedra de la Iglesia Universal. Y como bien lo decía Joseph, no porque fuera perfecto, sino porque aprendió a levantarse después de cada caída y a confiar una y otra vez en el amor de Dios. Y a lo mejor es este testimonio de vida lo que nos permite sentirlo cercano a nosotros, porque en San Pedro encontramos fortaleza, encontramos un reflejo de nuestras dudas, a lo mejor un reflejo de nuestros errores, de nuestra incapacidad de ver más allá de lo inmediato, de nuestra incapacidad de mantener nuestra mirada fija en el Señor constantemente y no de vez en cuando. Y también nos refleja una capacidad de todas las veces que podemos volver a empezar. Bueno, al inicio les dije que San Pedro es un santo ahí muy particular, ¿verdad? Mucha devoción en mi vida. Y hay otro momento, doña Aisha y amigos oyentes, que surge después de esta profesión de fe tan importante, ¿verdad? Y es que una vez que él dice que es el Mesías, que Jesús le dice que él es la roca sobre la que edificará su iglesia, les anuncia su pasión, ¿verdad? Les dice que él va a subir a Jerusalén y va a morir. Y Pedro se lo lleva aparte y lo regaña, le dice que cómo es posible que va a ir a Jerusalén a morir. Y ahí mismo Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Después que le ha dicho, dichoso tú, Simón, porque te lo ha revelado el Espíritu, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese Pedro impulsivo, ¿verdad? Ese Pedro que de pronto no tiene la capacidad de ver todo el contexto, como decimos ahora, eh, le duele, no puede creer que ese Jesús a quien él ha proclamado Mesías vaya a morir y a sufrir, ¿verdad? Por eso, qué bonito descubrir que Dios no espera que lleguemos perfectos, ¿verdad? No, él nos va a ir perfeccionando. Lo hizo con Pedro, tuvo la paciencia de hacerlo con Pedro y él, pues, por supuesto, va a tener la paciencia de que caminemos con él.
para Él justamente ir transformándonos poco a poco. Y hablando de esa imperfección de Pedro, también hay otra escena, ¿verdad? Que siempre me conmueve y nos debería conmover también a todos, y es la noche de la pasión. Pedro promete, que en ese Pedro, ¿verdad? Emocional, impulsivo, le dice al Señor que aunque todos vayan, porque él les dice hoy todos van a huir, todos se van a esconder, y Pedro le dice, no, Señor, yo no, nunca, jamás en la vida. Yo soy el que te reconoció como Mesías, yo soy el que dejó todo y te siguió, yo soy la piedra sobre la que vas a edificar tu iglesia, nunca te voy a abandonar. Y pocas horas después lo niega no una vez, no dos veces, sino hasta tres veces. Y creo entonces que aquí todos vamos a identificarnos con Pedro, ¿verdad? Porque todos hemos tenido momentos de miedo, de duda, momentos de donde no actuamos como hubiéramos querido, momentos en donde decimos, ¿dónde está Dios? Lo hablábamos en programas anteriores, ¿verdad? Esto no era lo que yo tenía planeado para mi vida, porque Dios me permite que yo viva esta dificultad, este dolor, este sufrimiento. Y a pesar de su fragilidad, ¿verdad? Jesús no rechaza a Pedro. Jesús lo busca, lo perdona y le confía nuevamente una misión. Y pienso que una de las enseñanzas más hermosas de San Pedro es que a pesar de todo lo que humanamente vemos y pensamos, yo en lo personal posiblemente no lo hubiera elegido. Sin embargo, él le cree a Jesús y al creerle pudo recibir su perdón, su misericordia y ante todo la confianza que el gran maestro depositó en él. Pienso que esto no solo es un gran ejemplo para nosotros, para nuestro ego, para nuestras expectativas, para nuestra forma a veces de ver la vida de otras personas, sino una gran noticia para cada uno de nosotros, que a pesar de nuestras imperfecciones, que a pesar de nuestras equivocaciones, eso no define nuestra historia. Por el contrario, que es gracias a nuestra fe que podemos creerle a un Dios que siempre nos ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo. Y precisamente por esto San Pedro sigue siendo un modelo para tantos cristianos alrededor del mundo, no porque fuera perfecto, sino porque aprendió a confiar en el amor de Dios incluso después de sus propias caídas. Bueno, hablando de personas que experimentaron una transformación profunda, vamos a dirigir ahora nuestra mirada hacia otro gran apóstol y que celebramos el mismo día justamente. Un hombre cuya historia comenzó de una manera muy distinta a la de Pedro. Mientras San Pedro conoció a Jesús junto al mar de Galilea, el siguiente apóstol tuvo un encuentro con él en el camino de Damasco. Incluso se dice que los apóstoles fueron los que caminaron y conocieron con Jesús, y a este le llamamos apóstol cuando no lo conoció. eh, a ver, no lo conoció en la carne, es que tampoco es correcto, ¿verdad? Bueno, no lo conoció con los otros apóstoles, vamos a dejarlo así para no caer en algunos hay conflictos teológicos. Sin embargo, San Pedro y si San Pedro nos va a enseñar a levantarnos después de caer, San Pablo nos enseñará que nunca es tarde para comenzar una vida nueva. Y si San Pedro simboliza la fidelidad que se construye paso a paso en nuestro camino de fe, San Pablo representa la transformación. Y recordemos que antes de ser Pablo, su nombre era Saulo. Y lejos de seguir a Jesús, perseguía a los cristianos. Sin embargo, hay un detalle importante que debemos comprender. Saulo no era una mala persona, aunque me hagan ojos de cómo si los perseguía y los ayudaba para que los soldados los mataran y los apedrearan y les hicieran de todas las cosas horribles que nos podamos imaginar. Cada persona cumple un rol en la vida. Y desde su formación, desde su cultura, desde el cargo que él ocupaba y ante todo desde la religión que él defendía, que era la de religión judía, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Entonces, recordemos también
que Saulo era un hombre instruido. Había recibido una educación privilegiada para su época, conocía profundamente las escrituras, era respetado dentro de la comunidad judía y estaba convencido de que perseguir a los seguidores de Jesús era una forma de defender la fe que él había recibido. Por eso, la historia de San Pablo nos recuerda que incluso las personas más preparadas pueden equivocarse y que nadie está tan lejos de Dios que no pueda encontrarse con Él. Y fue precisamente uno de esos momentos de su vida cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Siendo aún Saulo, iba camino de Damasco, con la intención de perseguir a más cristianos. Sin embargo, en el camino sucede lo extraordinario. Tal y como nos lo relata San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 3 al 5, mientras Saulo viajaba hacia Damasco, una gran luz proveniente del cielo lo envolvió repentinamente. Aquella experiencia marca un antes y un después en su vida y da inicio a uno de los procesos de conversión más conocidos de toda la historia del cristianismo. Narran las escrituras que era una luz tan intensa que lo hace caer al suelo. Y acto seguido, cuando él cae, sentado, escucha una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, como era creyente, creía en Dios, creía en los profetas. Él responde: ¿Quién eres, Señor? Y esa voz le contesta: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces imaginemos por un momento lo que debió significar aquel instante. O sea, un choque. Toda su vida, todas sus certezas, todas sus convicciones quedan cuestionadas en unos pocos segundos. Aquel hombre que creía ver con claridad queda temporalmente ciego. Y quizá ahí encontramos uno de los símbolos más hermosos de esta historia, porque muchas veces pensamos que vemos las cosas con claridad y sin embargo hay momentos en los que Dios nos invita a abrir los ojos del corazón para descubrir algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. A partir de este encuentro comienza un profundo proceso de conversión, gracias al cual Saulo ya no sería el mismo. Pasaría de ser el perseguidor para convertirse en el apóstol. Y es muy impresionante pensar que aquel hombre que intentaba silenciar el mensaje de Cristo terminó convirtiéndose en uno de sus mayores proclamadores. Aquel que recorrió cientos de caminos persiguiendo cristianos, terminaría recorriendo miles de kilómetros anunciando el Evangelio. Y si Dios pudo obrar una transformación tan profunda en la vida de Saulo, también puede seguir transformando nuestros corazones hoy. Veamos que en su ejemplo, ya él transformado en San Pablo, que muchas veces pensamos que nuestro pasado define quiénes somos. Pensamos que nuestros errores, que las decisiones equivocadas que hemos tomado, incluso las heridas que hemos causado o que hemos acumulado en el camino, nos van a acompañar para siempre. Sin embargo, la vida de San Pablo nos demuestra algo muy diferente. Nos enseña que Dios siempre puede escribir un capítulo nuevo en nuestra historia. Y lo que más me conmueve de este relato es que nuestro Señor Jesús no vio solamente quién era Saulo en aquel momento, en el camino de Damasco. Él vio al hombre que años después evangelizaría a gran parte del mundo conocido de esa época, porque San Pablo realizó varios viajes misioneros por el Mediterráneo y anunció en el Evangelio en lugares como Éfeso, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Troas, lugares que hoy pertenecen a Turquía. Fue a Filipos, por eso es la carta a los Filipos.
Filipenses, a los tesalonicenses, estuvo en Berea, estuvo en Atenas, en Corinto, estos pertenecen a Grecia, fue a Chipre, estuvo en Jerusalén y otras regiones de Palestina, en Fenicia, en Malta y por supuesto que estuvo en Roma, ¿verdad? Y muchos de estos viajes los hizo caminando, en barco, sobreviviendo a naufragios, siendo encarcelado, siendo juzgado, siendo apedreado. Y aún así continuó evangelizando. Y pienso que Dios sigue actuando de la misma manera en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros nos definimos por nuestras limitaciones, por nuestros errores o por nuestros fracasos o por lo que otros dicen que fueron nuestras limitaciones, que han sido nuestros errores o que han sido nuestros fracasos. Y mientras tanto, Dios continúa viendo en cada uno de nosotros posibilidades. Sigue viendo talentos. Continúa conociendo acerca del bien que podemos hacer. Y nos continúa recordando a través del ejemplo de San Pablo que nunca es tarde para volver a empezar. Y siempre estamos a tiempo para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así es, doña Icha. Bueno, y pensaba ahorita que escuchaba cómo nos narraba la vida de San Pablo, que después de los mil y resto de programas de Caminos de Paz y Esperanza, después de recorrer la vida de todos los santos, podríamos dedicarnos también a esas cartas hermosas de San Pablo, ¿verdad? Que están en la escritura, que son de gran enseñanza. Así es que usted que es de metas y proyectos, pues ahí los tenemos, ¿verdad? Después de, de todos los programas de Caminos de Paz y Esperanza, que Dios nos permita seguir compartiendo con nuestros amigos oyentes. Y quizá otra de las enseñanzas, una de las enseñanzas más hermosas de Pablo, es que nunca permitió que su pasado definiera su futuro, ¿verdad? Hoy nosotros somos, aparte de buenos para señalar, mira aquella, la que se divorció, mira aquella, la que está juntada, mira aquella, la fulana, el fulano, este, y también somos muy a recordar nuestro pasado, ¿verdad? Es que no lo hago porque es que a mí me gustaba la fiesta y ahora me van a ver en misa, ¿verdad? O yo andaba en otros ambientes y ahora me van a ver en las procesiones, o me van a ver ayudando, sirviendo en la celebración litúrgica y todo, y vivimos esclavos, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos de nuestro pasado. Pablo no permitió que su pasado definiera lo que estaba por venir, su vocación, su llamado. Y también podemos reflexionar que San Pedro y San Pablo fueron muy diferentes, ¿verdad? San Pedro evangelizó principalmente entre los judíos. San Pablo recorrió miles de kilómetros anunciando el evangelio a pueblos que no eran judíos, como bien los acabamos de escuchar que nos dijo doña Isha por donde anduvo evangelizando. Uno era pescador, el otro era intelectual, Saulo era preparado, eh, casi como San Luis Gonzaga, ¿verdad? Y por eso era la profesión que tenía él y el oficio que tenía él de perseguidor. No iban a poner a perseguir cristianos a cualquier patas vueltas, ¿verdad? Diríamos hoy, no. Él era una persona preparada. Pedro era un simple pescador. Uno aprendió junto a Jesús desde el inicio, aquel llamado, como les decía, comentábamos hace unos minutos, que le hace junto al mar de Galilea, y el otro lo conoció después de la resurrección, lo que no supe explicar hace unos minutos, ¿verdad? Y aquí podemos reflexionar que la iglesia entonces necesita muchos dones diferentes. No todos estamos llamados a servir de la misma manera. Sin embargo, todos podemos servir desde nuestros carismas, los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y precisamente ese espíritu misionero que hoy vemos en San Pedro y en San Pablo, siguen vivo en la iglesia en nuestros días. Durante las últimas semanas, por ejemplo, al principio de mes, hemos visto y escuchado en las noticias acerca de la visita apostólica a España que acaba de hacer el Papa León XIV, ¿verdad? Y tantas imágenes. Sobre todo porque tantas noticias nos llegan de una Europa descristianizada, de una iglesia en crisis, ¿verdad? Esos son lo que escuchamos de Europa y vemos esas multitudes, por ejemplo, el Santiago Bernabéu, que es un estadio famoso donde juega el Real Madrid, y vemos aquellas finales de la Coca Champions donde jugó Keylor Navas, y vemos aquel estadio lleno de aficionados al fútbol, pues estuvo
exactamente igual de cristianos junto al Papa. Una visita que llevó muchos mensajes de diálogo, de encuentro, de esperanza y que nos ha emocionado ver, como les decía, tantos jóvenes también que se han hecho presentes con demostraciones de fe, ese grito, ¿verdad? De esta es la juventud del Papa, que es un grito, yo creo, revolucionario, ¿verdad? Es la juventud del Papa, donde muchas veces es un viejito, donde muchas veces los que atacan la iglesia, los que atacan la figura del Papa, pues hablan un hombre que no se casó, que no tuvo familia, que no es joven, que nació en otro tiempo y los jóvenes gritaban, esta es la juventud del Papa, ¿verdad? Entonces, esas muestras de cariño, de un anhelo profundo de fortalecer su vínculo con la iglesia, con carismas y con dones distintos, pero que convergen en la figura de aquel que ocupa hoy el lugar de Pedro. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención en esta visita del Papa que me ha conmovido realmente. Ha habido pasajes que marcan, ¿verdad? Cuando ese grito de los jóvenes, el saludo de él a tantos bebés, a tantos niños, em, uno ve gestos de personas que uno dice, por ejemplo, vi un pedacito de video donde había una parte en la que ya no llegaba el sonido del discurso de él y los oficiales de policía con no sé cómo se llama, el micrófono que ellos usan para cuando le dicen, muévase, aquí va la policía, ¿verdad? El intercomunicador. Con la alarma. Pusieron el radio donde estaban transmitiendo y colocaron el intercomunicador para que la bocina que está sobre la patrulla extendiera el sonido hacia los que estaban ahí porque ya no escuchaban. Entonces usted dice, son oficiales de policía. Algunos dirían, es que están en servicio, no pueden hacer esas cosas. No, al contrario, están compartiendo parte de su fe y parte de su identidad que me decía una amiga española, durante tantos años les fue negadas por diferentes situaciones. Y en esta visita, el Papa ha insistido en temas que también encontramos en la vida de San Pedro y de San Pablo. Los ha llamado a construir puentes, a promover el diálogo, a defender la dignidad humana y sobre todo a trabajar por la paz. Y también, como comentó Joseph en el programa anterior, el Papa León XIV ha hecho un llamado especial a los jóvenes para buscar la verdad en medio de tanto ruido y tanta información. Y a través de su ejemplo vemos cómo evangelizar no consiste únicamente en predicar, sino que se puede fortalecer al construir una cultura desde el encuentro. Este encuentro que acaba de construir precisamente en tierras españolas. Así que como estoy segura que ya tienen listo el papel y el lápiz, como en cada programa, vamos a preguntarnos, ¿cuál es esa misión que Dios nos está confiando hoy? A lo mejor se encuentra en medio de nuestra familia, de nuestro trabajo, en la comunidad en la que vivimos o en esa persona que necesita ser escuchada a pesar de nuestras múltiples ocupaciones. Mm. Y hoy hemos conocido dos historias distintas. La de San Pedro, que aprendió a levantarse después de sus errores, y la de San Pablo, que permitió que también, en medio de sus errores, Dios transformara su vida por completo. Y ambos nos recuerdan que Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Porque cuando respondemos a ese llamado, también nosotros podemos convertirnos en instrumentos de paz y de esperanza y sobre todo en instrumentos de amor. San Pedro y San Pablo nos recuerdan que la santidad no es un privilegio reservado para unos pocos. Es un camino abierto para todos los que estamos dispuestos a dejarnos transformar por el amor de Dios. Bueno, y antes de pasar a la oración final, recordarles que este programa, Caminos de Paz y Esperanza, se comparte todos los jueves en Spotify, en YouTube y en el Facebook de Aisha Inspira.
Un segundo recordatorio también es comentarles que debido a compromisos académicos y pastorales, durante este mes de julio vamos a hacer una pequeña pausa en el programa. Y primero Dios, nos encontraremos de nuevo a partir de la segunda semana de agosto. Vamos, igual que el Papa, que en el mes de julio entra como en un breve descanso por el verano romano, que es muy caliente. Nosotros pues quisiéramos tener un descanso, ¿verdad? Pero no, hay unos compromisos ahí que nos están chocando, dificultando un poquito. Y entonces en el mes de julio vamos a hacer una pausa, pero espérenos, puede ir, si usted está llegando hasta ahorita, Caminos de Paz y Esperanza, escuchando, retomando los programas anteriores, los 20 de este 2016 y también los que iniciamos en el 2015. Y primero Dios, pues nos encontraremos de nuevo a partir de la segunda semana de agosto. 2025 y 2026 por aquello, yo sé, ya nos devolvió 10 años. Ah, sí. Está muy inspirado. Bueno, aprovecho este momento para desearles desde ya un muy feliz día de sus onomástico a todos los Pedros y a todos los Pablos. Y en especial los mejores deseos para Joseph, quien precisamente el 29 de junio de la próxima semana celebrará su cumpleaños. Gracias, Joseph. Gracias por su disposición. Gracias por su servicio. Gracias por donar su tiempo para acompañarnos en este programa y que Dios le permita continuar siendo un instrumento en la vida de muchas personas. Muchas gracias y muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, doña Icha, también por darnos por darme la oportunidad, ¿verdad?, de que juntos caminemos de la mano de los santos junto con todos nuestros amigos oyentes. Muchas gracias y que San Pedro pues nos siga ayudando, San Pedro y San Pablo nos sigan ayudando a caminar, como caminaron ellos, con sus defectos, con sus limitaciones, pero siempre confiados de que el Señor les asiste. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos disponemos a la oración final y ahí donde nos encontramos, nos unimos y decimos juntos, Señor Jesús, hoy te damos gracias por el testimonio de San Pedro y San Pablo. Gracias porque a través de sus vidas nos recuerdas que nuestras debilidades no son un obstáculo para ti. Ayúdanos a confiar cuando tengamos miedo como Pedro. Ayúdanos a dejarnos transformar cuando necesitemos cambiar como Pablo. Danos la valentía para anunciar el Evangelio con nuestras palabras, ante todo con nuestras acciones. Que podamos construir puentes donde haya división, que podamos llevar esperanza donde haya desánimo y podamos ser instrumentos de amor donde haya necesidad. Y que al igual que estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo, sepamos responder con generosidad a la misión que tú nos confías cada día. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria. Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, los invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios. Lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor.